Sí, bueno, buenas noches y gracias por acompañarme. Como saben que esta presentación fue rápido y espero que les guste. Bueno, yo comencé a coleccionar postales en el año 87 y mi primera compra fue de alrededor de 15 postales con vista de la construcción del canal y de Panamá. Y desde ese entonces no he parado de adquirir postales. En mi colección tengo desde cuando éramos parte de Colombia hasta hoy en día, de todas las décadas. Y ver lo bonito y lo feo de cómo ha cambiado Panamá. Porque hay edificios bonitos que han tirado abajo para hacer eh, construcciones nuevas, donde había parques, hoy en día también son edificios, pero las postales te enamoran, hablan por sí solas, las vistas, los mensajes, los destinos, las estampillas, los matasellos hacen que te transporten al pasado. Bueno, ya con este preámbulo, estas palabras, les presento postales de Panamá con estampillas antes y después de la separación de Colombia. Así que ahí vamos. A ver. La cartofilia o deltilogía es el estudio y coleccionismo de tarjetas postales. Se enfoca en las tarjetas postales como objeto de colección, investigando su historia, diseño y contexto. La primera, yo lo que he querido presentarles es estas, estos enteros postales, porque para mí son, yo los llamaría como la preestudio de la postal. Y esta primera entero lo compré hace poco a Antonio Torres y me gustó porque es dirigido a Costa Rica, a las farmacias que quedan ubicadas en el pueblo de Grecia y tiene la fecha Panamá, abril 20 de 1988. Y me encantó porque las tarjetas postales impresas así son bien raras, las panameñas. Esta segunda, si pueden observar, también tiene fecha Panamá 30 del abril del 88, pero tiene nuestra primera estampilla con el mapita de Panamá y ahí se pueden ver Colombia y esta serie fue de 1887. Esta es la tarjeta postal más importante que se conoce. Y es una tarjeta histórica del famoso fotógrafo Carlos Endara. Carlos Endara era un ecuatoriano que vino a Panamá, trabajó en el canal, pero él se especializó en fotografía y en dibujo. Y esta es una postal que le manda su hermano a un amigo a Guayaquil, Miguel Luna, y dice así: estimado amigo, tengo el gusto de enviarle esta tarjeta postal como un recuerdo de Panamá. No tiene otro mérito sino el ser hecha en esta casa por el procedimiento de fototipia. El señor Endara se encuentra ya en París y ha tenido la buena fortuna de poder contar con un buen establecimiento de fotografía, en donde puede trabajar con buen éxito. Le incluyo en sobre aparte algunas muestras hechas por él aquí en Panamá. Sírvase, ¿verdad? Mi recuerdo suyo, Victoriano Andrade se llamaba el hermano. Esta es la única que se conoce de ese sobre famoso que mandó. Y bueno, Carlos Endara también fue el que diseñó las primeras monedas, dibujó las primeras monedas y las primeras estampillas como República de Panamá en 1906. Así que esta postal es muy importante. Aquí tenemos otra tarjeta enviada al señor Misteli. Es interesante porque esta fue enviada de Colón a Panamá. Y el señor Misteli investigando fue eh, el dueño de la primera joyería fina de Panamá. Esta tiene fecha 1903, pero qué casualidad que hace poco, en uno de los grupos de venta de antigüedades, me encontré esta belleza. Este es un reloj, él representaba la casa Omega, y si pueden ver en la esfera dice José Misteli Panamá. O sea que lo bonito es tener la postal y tener el reloj, un reloj de plata. Esta es una postal alegórica, perdón, alegórica no filatélica, donde podemos ver
las diferentes estampillas de 1, 2, 5, 10 centavos y se le mandó al cónsul de Alemania en Valparaíso, Chile. Estas son postales, como pueden ver, está la vista de la Torre de Panamá la Vieja, que hace 500 años era el punto más alto construido de toda América, y el reverso pues dice República de Colombia. Igual que esta vista, eran hechas en Alemania, el editor era el señor Arens, y dice aquí el barrio francés, o sea que este era el barrio de Cristóbal Colón en la ciudad de Colón. Esta fue mandada por algún marino del navío USS Iowa en 1902. No puedo ver, bueno, enero de 1902. Aquí está, sí. Mandada a Alemania. Salió el 8 de diciembre de 1901. Y podemos ver la estampilla de 2 centavos de Colombia. Esta serie, perdón, se la llama Mapitas. Esta también es una postal hecha por Dicolón Telerán, el editor, y esta es una alegoría a la entrada del canal. Y lo interesante de esta postal es esta estatua que ven aquí, que fue un regalo de la emperatriz Eugenia. Originalmente esta estatua iba para Veracruz, México, y la emperatriz Eugenia, que era la esposa de Napoleón III, se la iba a regalar a su pariente, el archiduque Maximiliano de Austria, que fue a gobernar, a reinar a México, pero comenzó la guerra y la estatua quedó tirada. Y a los años visita París el enviado extraordinario y plenipotenciario de Colombia, don Tomás Cipriano Mosquera, y le comenta a la emperatriz sobre la ciudad de Colón y le explicó pues que el ferrocarril y que el nombre de Colón se lo habían puesto hace unos años atrás, y la emperatriz decide regalarnos la estatua, pero la estatua tiene una historia. Pasó, no había plata para montarla y quedó varios años tirada por ahí, hasta que al fin la montaron. Toda la historia está en internet, pero es muy interesante. Y hoy en día está en el Paseo de Móstoles en Arosemena, en la ciudad de Colón, y de verdad que es un espectáculo verla. Como les dije, ¿no? Toda postal tiene su belleza. Aquí podemos ver la alegoría, el matasello, las estampillas, a dónde fue enviada. Esta otra postal, también de Dicolón Telegram, de cómo rebanaban los cerros y las montañas para la excavación del canal. Esta es una postal enviada desde el Consulado de Chile de Panamá a La Habana, Cuba, y la mandan el barco para en Jamaica y de ahí termina en Cuba. Pasa a Kingston y después aquí a Cuba. Y bueno, aquí vemos el Palacio Municipal, este edificio que era una belleza, hoy en día ya no existe. Esta casa está igualita como está hoy, de esa época, que era la familia de la Osa, una familia que tuvo que ver con la independencia de Panamá. También tengo esta postal, que esto don Manuel me puede ayudar, porque está con esta estampilla que nunca habíamos visto en sobres de correo y menos en postal de Colombia. Y tiene fecha del 29 de octubre de 1903. Y la independencia de Panamá fue el 3 de noviembre de 1903. Y llama mucho la atención. Esta otra postal con la Torre de Panamá la Vieja, pagando 1 centavo. Agencia Postal de Panamá, 22 de enero del 3. Y como ven, República de Colombia. Aquí vemos una vista del ramal del ferrocarril a Colón. Como pueden ver aquí las chozas, que era la parte panameña, y el editor es E. Arens, que era alemán. Aquí hay otra, el pueblo de Matachín. Este pueblo está bajo el lago Gatún, hoy en día fue inundado al crear el lago, y el editor era el señor Arturo Kopke. Si ven las chozas aquí, todas las chozas, los bohíos, y aquí la ruta del ferrocarril, el tramo del ferrocarril. Para entender
ya cuando nos independizamos, para entender bien nuestra filatelia de la serie Mapitas, esta serie le llamamos las Mapitas, se hicieron 5 formatos a través del tiempo. Este fue el primer formato. Nosotros nos independizamos el 3 de noviembre del 3, pero nuestra primera estampilla oficial comenzó a circular el 16 de noviembre, con este matacellito que está aquí, bien, bien burdo, nada espectacular, y duró, si acaso, 3 semanas, un mes. El segundo Panamá, llamado segundo Panamá, era si ven aquí, le tapamos el nombre Colombia y le pusimos a los lados Panamá en tinta negra. El tercer Panamá, también en rojo, borramos Colombia, aquí se ve corrido, y el Panamá mirando hacia arriba, ambos Panamá. Ah, me pasé, perdón, acá. El cuarto Panamá, como ven, igual, borramos el nombre Colombia y el Panamá era uno hacia arriba y el otro hacia abajo. En todas estas series hay cantidad de variedades, hay cantidad de errores, hay desplazamientos. Y hoy, conversando con los expertos en mapitas, que es el señor Federico Brick que está presente y Peter Chen, que hemos conversado ya bastante sobre el estudio de los mapitas, hemos dicho que este es el quinto Panamá, fueron hechas en 1906 y tienen este formato, pero bien, la verdad que son bien feas, si las vemos. Ahora les voy a mostrar unos ejemplares. Esto fue en la ciudad de Panamá. Había tres lugares donde, había agencias de correo: Panamá, Colón y Boca del Toro. Estas son de Colón. El primer Colón, si pueden ver también, bastante burdo, República de Panamá. Este es el segundo Colón, Panamá. Este es más bonito, más elegante, República de Panamá. Y este es Colón especulativo. Este, por lo que cuenta la historia, alguien llegó un dealer de estampillas y mandó a hacer un matasello y agarró los pliegos de estampillas y hizo este sobresello que es totalmente diferente al oficial, pero igual circuló en Panamá. Se mandaron cartas y hay tarjetas con este matasello. Y Bocas, que es República de Panamá y Panamá. Estas estampillas sueltas, como encontrarlas en sobres o en tarjetas, es muy, muy, muy raro. Bueno, aquí está editor JL Maduro, Colón, como pueden ver, primer editor, donde vemos a personas de color traídos de las Islas del Caribe en bicicleta y aquí con un asno vendiendo, miren a la señora vendiendo pan, me imagino dulces. Y aquí pueden ver, aquí apenas se ve República de Panamá. La fecha lastimosamente no se ve, pero creemos que debe ser primero de diciembre o primero de enero en Matasello. Como pueden ver, es el cuarto Panamá y está la iglesia y Parque Santana, que se equivocaron, es Plaza Catedral, es del febrero del 25 del 4. Hoy en día, este edificio que ven aquí fue primero un hotel, después fue las oficinas del canal francés, del periodo francés, por un poco tiempo fue oficinas del canal americano y después fue los correos por muchos años, hasta que en el año 97 se convirtió en un museo, el Museo del Canal, que cuando vengan a Panamá vale la pena visitarlo. Aquí vemos otra vista de la avenida, perdón, de la catedral, de la plaza central, donde ven este edificio que les mencioné un rato que lo tumbaron y todas estas casas sí existen actualmente. Y el editor era Ildefonso Preciado, de origen español. Esta es una postal con nuestro primer escudo
Este fue el primer diseño de escudo que se hizo, totalmente diferente al que conocemos hoy en día, donde podemos ver el cañón, un asadón y una pala, bananas y el ferrocarril. Aquí vemos otra postal con un diferente ángulo de la alegoría que les mencioné hace un ratito. Y ya está la bandera de Estados Unidos y Panamá. Y dice República de Panamá. La anterior decía República de Colombia. Y estas estampillas son el tercer Panamá. Si observan en Panamá, las dos Panamá están hacia arriba. Esta es otra postal dirigida a Londres. Y lo interesante que tiene las dos Panamá y esta que no se le tachó el nombre y está con la estampilla colombiana. Y esta del año 4. Aquí vemos otra vista de la construcción del canal. Todo esto ahora es agua. Todo esto por acá es agua, todo ya, cubierto todo. Esta es la fecha de julio 18 del 5, pero esta postal es para los días de la independencia de Panamá de noviembre de 1903. Son los Marines que vinieron a defender el ferrocarril eh, y es de Maduro Hijos Panamá. ¿Y por qué está cortada en las esquinas? Para, porque los impresos solamente pagaban un centavo y se le cortaron las esquinas para que pagara esa tarifa y en vez de tarjeta postal lo tacharon y pusieron impresos. Una curiosidad. Esto es un muy bonito paseo, todavía existe. Antiguamente era el fortín español donde estaban los militares españoles en la época colonial. Después fue una cárcel y hoy en día el paseo Esteban Huertas. Muy bonito. Este cañón está ahora mismo también en el Museo del Hombre Panameño y creo que solamente una vez fue que tiró un cañonazo para la época de independencia. Y el editor Manuel Espinosa Batista, que tuvo que ver con la separación de Panamá de Colombia, fue uno de los próceres. Aquí vemos otra postal, para mí es muy bonita porque son trabajadores, los trabajadores vinieron con sus esposas y ellas eran las lavanderas y limpiaban las casas. Como ven aquí, miren la escoba bien rústica y se acostumbraba que ellas iban a los ríos a lavar la ropa, eran como mencioné las lavanderas. Hay una colección de estas postales muy bonita que a mí siempre me ha gustado porque era la vida cotidiana del panameño en ese entonces. Este ya es nuestro escudo oficial, pero a mí lo que me llamó la atención de esta postal, además, como pueden ver, tiene las 7 estrellas, que éramos 7 provincias, es el mensaje. Amigo Luis, mándame 6 mosquiteros, el señor Guerrero, y se la manda a su amigo Luis Villanueva, pintor de Colón, la manda a Cristóbal. Aquí Cristóbal, que ya era parte de la zona del canal, aquí pueden ver, Recife, Cristóbal Canal Son, CZ Canal Son. Y es algo curioso, ¿no? Las postales internas entre ciudades son bien escasas también. Aquí tenemos dos postales que tienen que ver con la Guerra de los Mil Días. Esta postal muy bonita de los niños soldados, como pueden ver, hay como 3 diferentes imágenes, muy bonita. Y esta es una alegoría de esa batalla del Puente Caledonia, en donde los conservadores eh, le ganaron a los liberales y bueno, ya la historia la sabemos todos, pero nunca se han visto imágenes de esa batalla, solamente se conoce esta alegoría. Combate de Panamá, 25-26 de julio de 1900, Puente Caledonia. Esta otra postal, donde pueden ver el mismo edificio que les mencioné que destruyeron, que ya más cerca, era una belleza. Aquí era este edificio era el arzobispado y en esta
esquinita que está aquí quedaba la Lotería Nacional. Y siempre han dicho que la iglesia tenía que ver que era socia de la lotería. Bochinche de la época. Tenemos aquí otra postal de armando un carro preparado para el American Navy para defender del ataque, defender al ferrocarril del ataque de los colombianos. Lo están viendo, miran los curiosos aquí, qué belleza. Contó con su sombrero Panamá. Y esta casa que está aquí, la entrada a San Lázaro, Panamá, eso tiene una historia. Jules Dingler fue nombrado director general de la Compañía del Canal durante el periodo francés en 1883 y mandó a construir esta mansión, conocida como la locura Dingler. Mientras las construían, su esposa, sus dos hijos y el novio de la hija fallecieron de fiebre amarilla. Él volvió a Francia y falleció un par de años después. Esta casa después la usaron los americanos como una casa de cuarentena de mercancía y animales. Nunca se habitó y ya después, años después, la destruyeron y no sabemos, sabemos que estaba en la ladera del Cerro Ancón, pero no exactamente. Pero es triste la historia. Aquí tenemos el pueblito de Cartagenita en Emperador. Si ven cómo vivían los panameños en la ruta del canal, pero todo esto se inundó, ya no existe nada de esto. Y si ven, las fotos son puros niñitos en la imagen. Esta también es una foto histórica que fue la primera vez que se izó la bandera el 5 de noviembre de 1903 y la izó el mayor Black, ya para consolidar la separación de Panamá de Colombia. Y lo interesante que fue de pueblo a pueblo, fue de Colón, fue mandada al pueblo de Bas Matachín, bajo Matachín en Panamá, que también está bajo el lago Gatún. Esta es una postal alegórica de Panamá de nuestras primeras estampillas. Como pueden ver, las estampillas que acabamos de ver estaban ya, aquí están las provisionales y aquí están las definitivas que decían República de Panamá de 1906. Y mandaba al pueblo de Corozal, al Hotel Room número 43 de Corozal, en Panamá, que es un pueblito alejado de la ciudad en ese entonces. Aquí tenemos otra foto, otra postal de las lavanderas que le mencioné. Lo interesante de esta postal que tiene esta estampilla, que es de la ya como la primera estampilla como República de Panamá, pero con la bandera invertida. Estas estampillas sueltas se conocen varias, pero en postal o en sobre solamente se conocen dos. Este ejemplar y otro ejemplar que tiene el señor Federico Brit, que es bien rara. Este es una tarjeta filatélica donde podemos ver los diferentes, aquí está el cuarto Panamá, el tercer Colón y el tercer Colón en diferentes denominaciones. Y aquí está lo que le mencionaba del Colón especulativo, este que está aquí, donde el nombre Colombia aparece República de Panamá. Esta es una postal del fusilamiento de Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo fue liberal y fue el único fusilado eh, que hubo en toda la guerra. Y esto lo fusilaron ahí en la Plaza de las Bóvedas. Y todavía está, toda esta muralla está ahí. Hay una placa conmemorando pues, el fusilamiento, el lugar donde se le fusiló. Esta también es ahí mismito, pero donde ahí estaban los soldados colombianos. Última revista de tropas colombianas. Y la tarjeta dice, una tarjeta histórica para su colección, Frank Maduro. Y se la manda a un amigo
Cerreto, en San José, Costa Rica. Esta postal de Panamá es muy importante porque esta estampilla no se ve bien aquí, pero dice Canal Son. Los americanos recién llegaron a Panamá, establecieron sus estafetas de correo en la ruta del canal y hicieron esta estampilla que solamente duró del 24 de julio al 17 de julio. Aquí está un zoom mayor donde ven Panamá y Canal Son. Duró pocos días y es muy buscada. Y en postal es rarísima, si acaso se conoce menos de 10. Y esta la adquirí yo también hace poco. Quise poner estas dos imágenes que son sobres de anuncios de comercios de ese entonces. Y aquí, con esta estampilla de Panamá Canal Son, como pueden ver, y los anuncios que son un espectáculo. Estos sobres son bien raros conseguirlos. Y bueno, como pueden ver, tengo este de Canal Son y este que es de Panamá, con estampillas ya colombianas de 1903, 4 de agosto de 1903. La diferencia que hay es que si ustedes ven aquí, tenía el sello de lacre y se quemó, me imagino, por eso es que ve este hueco aquí, pero originalmente es esto que está aquí, esta parte que está aquí. Bueno, esta fue nuestra bandera Ismania, porque al principio no sabían si nos íbamos a llamar Panamá o República del Istmo, y hicieron esta postal con el nombre de bandera Ismania o del Istmo. Esta es una tarjeta ya con el Panamá definitivo, pero lo interesante de esta tarjeta que tiene Canal Son, Panamá provisional y Panamá definitivo. Y bueno, ya terminé. Esta es la bibliografía. Pueden anotarla. Consulté más libros, pero no alcancé a poner. Y yo siempre termino mi lema, que entre más conoces la historia de tu país, más lo amas. Muchas gracias por la presentación y nuevamente muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y bienvenida a las preguntas. Listo. Muchas gracias, Nico. Excelente. Ok, estamos a la parte de preguntas, respuestas y comentarios. Manuel. Nico, pues muy interesante esa parte. Uno, lo que me pregunta de esa estampilla que aparece allí en una postal en las primeras que pasaste, para mí eso es un añadido. Eso no tiene razón de estar esa estampilla allí para nada. Esa es una Ajá. estampilla de 1880 y algo y no tiene sentido que estuviera allí. Yo creo que alguien muy alegremente la pegó allí como por darle algún valor adicional, pero no tiene sentido. Eh, Sí, claro. lo otro es que el señor Alfredo Frolich, yo no sé si tú has oído hablar de él. Sí, cómo Él, no. él es un colombiano que vive en la Florida hace muchos años, es un gran coleccionista y bueno, inclusive tuvo una colección de Panamá muy interesante que ya la vendió, que era presentando pues todo lo correspondencia de y hacia Panamá que cruzaba el istmo. Y él tiene una colección de postales de Panamá inmensamente grande, inmensamente grande. Si te puedo decir que yo no sé cuántas postales están, pero tiene muchas. Inclusive yo a él en su momento le obsequié un libro que seguramente tú lo tienes, que publicaron con postales de Maduro de Panamá. No Sí, sé si, correcto. Sí. si sabes de ese libro. Bueno, Sí, sí, yo lo eh, tengo. bueno, muy bien. Y por eso si en algún momento te llegas a contactar, él tiene una colección muy grande de esas postales de Panamá que son muy bonitas. Yo tengo por ahí unas 8 o 10, que algún día por ahí, si quieres, las miramos, pero hay unas con estampillas, otras sin estampillas, bueno, pero de esa época, no es nada del otro mundo, pero un día te Ujú. paso un scan para que las mires.
¿Ya? Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Nico, muy bonita la presentación. Me llamó mucho la Gracias. atención esa postal que le cortan las esquinas para hacerla pasar como impreso. Interesante, porque técnicamente entonces todas las postales serían un impreso, porque es una correspondencia que va abierto, o sea, pero muy curioso que la hayan aceptado, que el correo haya aceptado ese, digamos, truco para justificar la tarifa de impresos. Así es, porque la tarifa era de 2 centavos. Sí, interesante. ¿Has visto otros ejemplares similares con ese En, truquito? en la única que he visto es esa. Ya. Ok, gracias. Arnulfo. Hola, buenas noches, Nico. También muy buena presentación, gracias. Quisiera comentar el tema en el que las tarjetas postales se utilizan como impresos en una convención a nivel internacional de la UPU, en donde se procuraba escribir menos de 5 palabras en el mensaje o se tachaba la leyenda de tarjeta postal, se le ponía impreso y nada más se ponía la dirección de la persona. Es una práctica que se utilizó al menos en México, en Argentina, en Alemania y ahora estoy viendo que también se utilizó en Panamá. Y pues la parte diferencial para Panamá era cortarle las esquinas para identificar esa pieza postal que en esencia es una tarjeta postal, pero fue utilizada en un servicio de impresos. Y Ujú. pues bueno, ese es el comentario. Muchas Ah, gracias. gracias. Gracias a ti. David. Nico, muy buena la charla. Gracias. Dos preguntas. El Museo del Canal que está en la plaza, ese no lo vimos en las postales, o sí estaba. Sí, ahí estaba. Ah, Sí, no me di cuenta. sí, sí. Oye, ¿por qué fusilaron a esta persona? Porque, porque no era de la élite. ¿Pero por Están los traidor, por conservadores y héroe, los por liberales. rebelde? Porque, no, porque dice que había matado a un señor y se había robado unas armas y ahí yo soy de la opinión, bueno, Wendy me puede corregir, que está aquí presente, aquí historiadora, él fue el chivo expiatorio de que había que sacrificar a alguien y sacrificaron al cholo victoriano, ¿Pero los fusilaron los colombianos o los panameños? los conservadores, los conservadores. Fue juzgado, fue juzgado y al día siguiente fusilado. Muy bien, muy bonita charla, Nico. Sí, gracias. Cuando tú dices los conservadores, dices los colombianos. Sí, señor. Ok. Y panameños, que también había, acuérdate que los conservadores había panameños y colombianos, Sí, y, sí, claro. y muchos de los próceres eran todos nacidos, la gran mayoría eran todos nacidos en Colombia. Y claro, eran, Pero eran militares colombianos que se voltearon y entonces vendieron su patria y se pasaron a Panamá. ¿Ya? Pero bueno, esa es una historia larga y controvertida. sí, Hay un libro esa es otra historia. sí, hay un libro muy interesante que escribió un historiador colombiano sobre el tema de Panamá y, bueno, todas las implicaciones desde la época de las negociaciones del canal y cuando Colombia no quiso y los franceses, bueno, y es bien interesante ver todos los intrínculos que hubo detrás de escenas y una cantidad de situaciones que uno ni se imagina por el interés Es como si fuera una novela. Sí, yo creo que ese libro es de Eduardo Lemaitre, muy correcto, bueno. el de Eduardo Lemaitre, correcto, sí, señor. Ese mismo, es muy, muy interesante. Pero yo siempre, como creo que lo mencioné en mi charla anterior, que hay países que se crearon para un propósito y por los imperios, los grandes estados en países de ese entonces. Panamá es uno. Grecia para mí fue otro que se unieron el imperio ruso, inglés,
francés y alemán hicieron Grecia para contrarrestar que los turcos no se apoderaran entraran en Europa, y Grecia se creó como una barrera. Y el primer rey griego fue un rey de Otón, de Bavaria, creo que era. Así que imagínate. Liberia, el país de Liberia en África, también fue hecho por Estados Unidos para mandar a todos los esclavos a África de vuelta. Y habrá otros países también que se crearon con un propósito. Y no, no, la historia de Panamá es muy, muy interesante porque si vemos desde los principios de la independencia, o sea, estamos hablando de 1820, 19, 20, 21, 1800, Panamá en su momento los españoles abandonaron Panamá y la dejaron solita. Y los que estaban allí, bueno, no sabían para dónde coger. Tenían dos opciones, una, unirse a México, al Imperio Mexicano, o unirse a Colombia. Y creo que de los dos males, el menos grave fue unirse a Colombia. Entonces, desde ahí viene toda una historia y un abandono por parte del gobierno colombiano hacia Panamá completamente impresionante. Y por eso, pues todas esas, finalmente a donde llegó, pero Colombia abandonó a Panamá y eso es un error geopolítico inmensamente grande. Eso no se lo puede permitir ningún país, perder todo un territorio de ese tamaño, con costas en ambos lados y bueno, Y todo lo todavía que no eso tienen, implica. Pero y esa es todavía no tienen, perdón, esa es la ceguera de los políticos en su momento, ¿no? así es, el momento histórico, Ujú. no lo vieron venir. No, no Edward, les ah, perdón. importaba, no les importaba porque Panamá estaba muy lejos de Colombia ha sido un país centralista toda la vida y Bogotá estaba a muchos kilómetros de distancia de Panamá y eso a ellos no les interesaba, ¿no? Sí, para ir de Panamá a Bogotá, como tenías que tomar barco y Ah, río, te tomaba más de pues 10 días llegar a Bogotá. cualquier cantidad de tiempo. Así es. Edward, Buenas noches, compañero. Bueno, felicitaciones, Nico, por tu charla. Ya tenemos otra más para el grupo de charlas de Panamá. Quería Gracias. ampliar lo del tema del señor Victoriano Lorenzo. Él fue un caudillo, prácticamente una persona del interior de la República, ¿no? De bajos recursos que pues luchó para los liberales. Y sí lo mataron los colombianos porque a él lo mataron el 15 de mayo de 1903. O sea, todavía ni siquiera nos habíamos independizado, ¿no? Y en ese momento en Panamá los conservadores eran los que tenían, pues, digamos, el poder en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a él lo mataron prácticamente injustamente. Había que buscar un culpable por la guerra de los 1000 días y como dijo Nico, pues él lo acusaron de unos robos menores y unas cosas y simplemente pues lo fusilaron, ¿no? Entonces ya después con los años, en el 66, el 30 de enero del 66, la Asamblea General de la República de Panamá pues hace una declaración pública y presenta unas consideraciones, ¿no? Y lo declara, creo que general, Victoriano Lorenzo, y hace público de que en realidad su fusilamiento pues fue algo que no se debió haber dado. Hoy por hoy, pues, el corregimiento en el que yo vivo se llama así, Corregimiento de Victoriano Lorenzo, y hay muchas cosas en Panamá también de Victoriano Lorenzo, y está muy arraigado, pues, más que todo, pues, a empresarios y digamos, al sector popular digamos, de sindicatos y ese tipo de cosas, siempre se busca como un dirigente, pues, que peleó por el pueblo, pues, y que fue de repente, pues, fusilado de manera injusta, ¿no? Así que es un mártir de aquella guerra y es muy interesante. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención de esa serie de postales es que yo no entiendo cómo en Panamá en aquella época hacían postales de un asesinato de una persona, porque si no recuerdo, ese es un juego como de 4 escenas o 5 escenas, desde que él está Correcto. en la pequeña celda o desde que lo tienes detenido. Entonces después sale la otra donde lo están sentando, después sale la otra donde
pues está el batallón tirando, después aparece la otra donde el batallón pues ya termina de tirar y él ya está muerto y después creo que hay otra escena donde él ya está, lo van a tirar muerto. O sea, esos fotógrafos de aquella época eran algo bien tremendos, ¿no? Haciendo postales de ese tema, ¿no? Así que eso era para agregar allí. Bueno, y Nico, gracias pues. No, gracias a ti. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pero solo un comentario. Luis Fernando. Ahí está. Gracias, Nico, gracias por la charla. Eh, Gracias a usted. una preguntilla y un derivado, un corolario. A ver, eh, A ver, ¿cuántas presentaste hoy? ¿Cuál era la cantidad de tarjetas? eran 51 filminas, la verdad no las he contado, eran como, a ver, ah, como 30, pero yo tengo casi 4.000 postales, Tenés pero como estas, 4.000, ok. pero 4.000, Entonces, pero estas entonces con estampilla, el corolario. ¿Se te ha ocurrido o no presentarlas en la categoría de tarjetas postales FIP? me gustaría algún día presentarlas porque de verdad que vale la pena porque tú ves, hay postales que son mucho de la construcción del canal y muy pocas de Panamá. Otro dato interesante, que si vemos la relación postales con estampillas panameñas versus postales con estampillas de la zona del canal, te aseguro que es como de 4-1, porque todo el mundo quería mandar sus cartas por el correo americano y no el panameño. Y todas estas postales con estas estampillas son bastante escasas. Sí, me gustaría algún día participar en la FIP. Revisate en la página de la FIP las reglas para que cuando lo hagas muy bien siguiendo la regla y Ujú. ojalá te den un buen premio porque el material es muy bonito, el material es bueno. Muy amable, señor, Felicidades. muy amable. Gracias. 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 Ya lo regañé ya, pero me Eh, alegro que lo hayan llamado. Solo como un aporte, Nico, a lo que mencionó Edward, de esas postales algo macabras, digamos, viendo el asesinato de alguien. Aquí en Sí, Honduras existen unas postales de la Revolución de 1924 en donde están unos esqueletos que eran los esqueletos de los revolucionarios. Entonces el gobierno o los partidos del gobierno hicieron las postales para que sirviera de ejemplo de qué pasaba con los revolucionarios y las postales wow. circularon. Mira tú, Entonces mira tú. hay uno que otro ejemplo que ha sobrevivido y sí, y está ahí. Creo que fue uno de los sitios a Tegucigalpa y están los esqueletos que después a los cadáveres les prendieron fuego, solo quedaron los huesos e hicieron tarjetas postales de ellos. Wow, Sí, impresionante, ¿eh? eso es fuerte, sí. Y estas tarjetas, muchas de las que mostraste, algunas mencionaste que eran hechas en Europa. El, Sí, eh, por lo que he estudiado, Ujú. las tomaban la foto y mandaban el negativo a Alemania. Alemania ellos tenían la técnica de pintar la postal, la pigmentaban Ah, ya. y la mandaban ya, la imprimían y la mandaban con colores. Ah, ya. No sé cómo se llama esa fórmula, pero Ujú, eso es lo que hacía. Y entonces Carlos Endara, que le mencioné, él le vendió ese negativo a varios editores, ujú. varios que se dedicaban al comercio de souvenirs de Panamá, de postales, libros, de todo. Ah, ya. Gracias. Si me permiten un comentario, había visto yo una vez una tarjeta postal de la guerra de Turquía contra, ¿cómo se llama? Contra Grecia, donde los turcos Ajá. ataban a una persona en la boca de un cañón antes de disparar, y estaba la postal. Más o menos de la misma época que ustedes están contando, principio del siglo pasado, ¿no? O sea que se ve que se hacían ese tipo de cosas, como... Sí, los griegos tuvieron una guerra, la guerra balcánica en 1912 contra los turcos, que fue que había muchos griegos en la costa de Turquía, en Mm, Asia Menor,
y los sacaron a todos de ahí, muchos fueron a, bueno, Onassis era de allá de Esmirna, que fue Argentina, y vinieron muchos a América por esa guerra, la guerra balcánica. Claro, sí, sí, eso mismo, sí. Y Fernando. Gracias, Mauricio. Precisamente en el tema inmediatamente anterior que se estaba hablando antes de Miguel, eh, eh, el mismo Nico recordó la tarjeta de Endara. Y esa tarjeta yo creo que tiene un valor adicional que Nico lo mencionó, pero que vale la pena recalcarlo en función del último comentario que se hizo al respecto de dónde y cómo se imprimieron esas postales. Porque ahí dice, yo no sé quién es el que escribe, que Nico dijo que era hermano de alguien. Él dice que tuvieron acceso al taller donde hacían la fototipia ahí mismo en Panamá. Si eso es así, estamos hablando de algo muy interesante que marca una diferencia con muchos otros países, con muchos otros lugares en América, en que las fototipias sí había que mandar a hacerlas a Alemania y después más adelante tal vez a Barcelona, pero el que se hicieran en Panamá, según dice esa tarjeta, parece muy interesante. Yo no sé si pueden verificarlo, Nico. Sí, bueno, de hecho, no lo mencioné, pero gracias por refrescarme la memoria. De hecho, de Carlos Endara solamente se conocen 5 postales, 5 diseños diferentes, pero como que creo yo que cuidado que era muy costoso hacerlas, porque estoy leyendo aquí que es fototipia y es el procedimiento para reproducir un cliché formado por relieve de gelatina entintada sobre un soporte de vidrio, que Exacto. posteriormente se imprime por presión sobre papel. O sea que entonces eh, la gelatina esa se gastaba muy rápido y me imagino que en Panamá húmedo, con la humedad que había, más se deshacía y y cuidado que era muy costoso y solamente se conocen 5 postales de Endara hechas en Panamá. Interesante. Gracias por recordarme ese dato. Edward. Don Fernando, un placer verlo. Recuerde que cuando usted dio su charla sobre la fototipia, yo presenté al final esa postal con referencia al tema de que usted había hablado sobre las postales, que Costa Rica había sido pionero en ese tema, ¿no? Y en realidad yo le había dicho aquella vez que pues Panamá pues ya había empezado con anticipación debido a que el señor Carlos Endara, él había ido a Francia a estudiar eso y lo trajo inmediatamente a Panamá. Él dejó su taller funcionando y él después regresa nuevamente a Francia a seguir esa técnica. Ese señor que le escribe a Ecuador es el hermano del señor Carlos Endara, que era el que había quedado en el taller. Y si no recuerdo, esa postal era de 1899, me parece, no 99, sé, 99, noventa y correcto, nueve, sí. ¿ah? Sí, correcto. 1899. O sea que prácticamente en Panamá, yo lo había dicho aquella vez y creo que eso quedó grabado en la charla, de que Panamá ya pues en 1899 ya manejaba la fototipia, ¿no? Y esa postal era bien importante en ese tema. Eh, prácticamente es una proeza. Esa tuvo mucho tiempo en la mano de Elvis, del compañero ecuatoriano Elvis, y él después nos la mandó para acá, para Panamá. Así que, Varios miles sí. de dólares. Ah, No, no, pero baratito. casi llega al uno, casi llega al uno. Es muy bonita postal, es muy bonita postal. De Y es veras que es muy histórica. bonita. Es histórica. Así como Edward Nico me corrigió a mí ahora o me recordó que él había dicho algo antes que yo no me acordaba que lo había dicho, yo tengo que recordarle a él que ahí mismo yo dije que en Costa Rica sus fototipias, que son del año 23, se hicieron todas en Europa, no en Costa Rica y ni Mm. tampoco en Panamá. Sí, sí, correcto. Usted lo había mencionado, pero creo que Costa Rica era uno de los primeros con las Oh, postales no, 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 Ecuador, Ecuador. Ecuador.
a Ecuador. Bueno, que se usó Ecuador y Venezuela, Will creo que puede aclararlo porque hay algunas en la colección de Will también. ajá, y entonces sí usted habló de las, creo que eran 22 o 23 modelos de las tarjetas estas postales de Costa Rica que son bien valoradas, que tienen un nombre, no puedo recordar, pero Analías, sí, ah, Analías. sí, sí, es esas mismas, esas mismas. Son bien valoradas, ¿no? Y sí era la presencia, pues, de la fototipia. Usted hizo una charla de eso hace un buen par de años, así que, Un par de tres. bueno, ya tiempo, ¿no? Estaba revisando lo de las postales como impresos y parece que todavía se puede, según este reglamento de UPU que sigue. Bueno, esta es una edición muy nueva. Y bueno, define lo de impresos más arriba y sigue, pero curiosamente este 4.3, que si cumple los requisitos que dice arriba, las tarjetas pueden ir como impreso a pesar que digan todavía carta postal o postcard o su equivalente en el idioma. Así que eh, yo lo encontré curioso porque aquí nunca hemos visto ese caso, pero ya veo que en algunos países sí lo usaron, pero parece que es algo que se puede seguir utilizando. Este es un buen dato que dio el compañero José Cosio. Saludos. Ese fue un muy buen dato. Interesante ese dato. Saludos, Edward. Mm. Gracias a ¿Alguno, ti. alguna otra pregunta o comentario? José Arnulfo está en Xochimilco, ¿lo vieron? Ok. Nico, no miro más manos en alto, así que nuevamente felicidades. Muy interesante la charla, muy bonito. O se le agradece, de verdad, que como fue de allá para allá, me costó, pero lo logré. Y de verdad que cuando uno habla y uno se emociona de verdad que es muy bonito. Y participar con ustedes es excelente. No, Muchas gracias. gracias. Y se aprecia mucho también que lo agarraste última hora, entonces doble Sí. reconocimiento, estuvo muy bonito. Todo, muchísimas gracias. Y Pero por gracias a ahí todos. voy a armar otras que No, estoy ya en mente. las que quieras, ya sabes. Bueno, yo nunca he presentado a Nico. Nico es un gran coleccionista panameño. Tiene años de coleccionar muchas cosas, pero él es especialista en, lo puedo decir, no, no hay problema, Nico, ¿no? Él es Dale, dale, habla. especialista en, No, en, no me eché en muchas flores porque después me marchitas. no, te tengo que echártelas antes. ¿Ve? Él tiene, digamos que la mejor colección o la más completa de toda la correspondencia del correo francés. Cuando estaban los franceses prácticamente inician la construcción del fallido canal Ujú. eh, por el Istmo de Panamá, ellos crean su propia correspondencia y tratan hasta de crear su propio correo y que fracasan y pues prácticamente toda esa correspondencia, toda esa colección la tiene Nikos, que también le he dicho que hay que montarla y exponerla. Así es. Así que es muy interesante. Edward, Ujú. Edward, también tenés que presentar a Federico y embarcarlo a que nos haga una Sí, charla. Federico sí, tiene el sí, mejor sí, ya, material del ya eso mismo mundo. iba. Aquí también está don Federico Brit. Digamos que don Federico Brit es el padre de la filatelia panameña. A él no le gusta, él es una persona muy humilde que no le gusta que lo alaben y ni que le tiren flores, como dice Nico, pero él es la persona, pues, él es el coleccionista filatélico por excelencia que ha tenido Panamá, ha tenido muchos libros, ha escrito muchos libros, ha sido la persona, pues, que los ha escrito en inglés, ¿no? Porque a diferencia digamos que de Panamá, a diferencia del resto de los países de América, siempre tuvo como el tema asociado a Estados Unidos, ¿no? Y casi que todo se manejado siempre de la mano de los americanos y entonces todo, por ejemplo, se manejó por muchos años en inglés, ¿no? Todavía hay muchas cosas que se manejan en inglés, ¿no? Porque ese prácticamente ha sido el mercado de la filatelia panameña, ¿no? Hoy por hoy mucho de ese mercado ha empezado a regresar al país, que digamos, los ex americanos que estaban aquí, que lo tenían casi todo, pues han ido ya
Y entonces con el tiempo han ido soltando muchas colecciones y esas colecciones han retornado al país. Don Federico ha sido una persona pues que ha hecho milagros porque regresen mucho de esas colecciones y, bueno, a él no le gusta Y competir, ha escrito varios libros también. sí, ha escrito Ha varios escrito libros, varios como libros digo. y ha participado en varios otros libros. Ajá. Y es el regente de todo el estudio de la filatelia en Panamá, lo que necesiten. Yo estoy seguro que él lo sabe, ¿ve? Así que no le gusta competir, muy poco ha competido. No le gusta de repente. Sí le gusta exponer y tiene casi todas sus colecciones montadas. Así que algún día hacemos alguna exposición de él. Yo eso es uno de mis sueños, así que pero sí tiene bastante material, pues creo que dentro de sus colecciones tiene la primera serie de Panamá del la Almington, ¿no? Que fue la que se publicó, si no me equivoco, en 1906. Correcto. Tiene todo, completa, creo que no le falta nada. Así que, pero bueno, aquí está con nosotros don Federico y que me alegro porque haya pasado la noche. Creo que también vi al licenciado Porta de Panamá y algo, y estaba la investigadora Wendy Tribaldo también por ahí. Yo no sé si ya se retiró. Así que, Eduardo, Ah, y yo quiero contribuir con un libro de Federico Wirth, que es este. manténlo ahí, mira, Manuel, acércalo hacia ti un poquito. No, ahí está, hacia sí. ti, hacia ti, no, no a la cámara. O sea, aléjalo de la cámara y súbelo un poquito. Ahí se ve. Ajá. Ajá. Ese es el Ese es papel un libro sellado. sobre el papel sellado de Panamá que él escribió en conjunto con un americano y es muy interesante para los que les guste el papel sellado. Sí. Con un señor que se Tiene, llama Joe tiene, Ross. Esto es del año 2008, o sea que ya tiene un buen tiempo atrás. Y era el eh, que eh, editaba Copacarta, Copafil, porque era No, miembro de... este lo editaron directamente ellos con bueno, Joe Ross dice aquí, editor, publisher, y, pero fue hecho inclusive en California. ¿No? Es muy interesante. Yo en su momento lo adquirí y me mandaron un ejemplar de los Estados Unidos y ahí lo mantengo muy, muy, muy preciado. Ok, solo déjame decir una frase. Y el día de mañana.